Cuando hablamos del poder de Dios, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de los milagros? Sí, hablamos de milagros. Milagros de sanidad, milagros financieros, milagros de la personalidad humana, milagros de cualquier situación. Que personas que hayan fallecido resuciten. Estamos hablando de señales, prodigios y milagros, las mismas o similares o mayores que las que Jesús manifestó en su ministerio. La palabra cuando se predica tiene que ser confirmada por el poder de Dios. Así es que aquí le van algunos ejemplos. Si usted ha estado escuchando la palabra y usted ha estado escuchando palabras de vida, de justicia, de paz, y usted ha abierto su corazón a la palabra, algo poderoso ha sucedido en usted. Por ejemplo, puede ser que usted tenía temor y que el temor se ha ido. Bueno, el temor no se fue por sí solo, el temor se fue por el poder del Espíritu Santo en usted. Hay quienes dicen que la vida cristiana no es fácil, pero hay muchos que malinterpretan y que dicen, la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana es muy sufrida y ni modo, hay que sufrir. Y empiezan a hacerse la convicción de que hay que sufrir de lo que Cristo ya nos redimió. Sufrir por la culpa, sufrir por el pecado, sufrir por la enfermedad, sufrir por la escasez, sufrir por el rechazo, sufrir por la pobreza, cuando Cristo ya nos redimió de todas estas cosas. Eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. La vida cristiana, así como la mayoría de los cristianos piensan, es imposible de vivirse. Escuche bien lo que le voy a decir. La vida cristiana es imposible de vivirse en lo humano como hombres. No se puede vivir. ¿Cómo alguien en su carne va a poner la otra mejilla? ¿Cómo alguien cuando abusen de él en el trabajo va a dar el doble? Es imposible, humanamente hablando. No se puede. ¿Cómo vas a amar a tus enemigos? En tu carne, ¿cómo vas a sufrir penalidades por causa de Cristo? Ni por la ley, ni en la ley, ni en la carne se puede. Es imposible. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo habla de todas estas cosas? ¿Por qué los discípulos hablan de todas estas cosas? El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, habla acerca del amor, que el amor es sufrido con las imperfecciones de los demás. Hay matrimonios que en el primer año o en el segundo año se quieren divorciar porque no se aguantan, se amaban al principio, pero ya no se aman, se detestan. O a unos que tienen 5, 10, 15, 20. Hay otros que hasta 40 o 50 años han tenido y se andan divorciando o se han divorciado por causa de que ya no se aman más. Porque la vida cristiana en la carne o en la ley es imposible vivirla. Por eso necesitamos del poder de Dios, porque solo en el poder de Dios podemos operar y obrar en las obras de Jesús. El amor no tiene nada que ver con lo carnal. No tiene nada que ver con la sensación y los sentidos. Tiene que ver con lo espiritual. El amor de Dios nos fue derramado por el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu es amor. Así es que todo aquel que no camine en el poder de Dios, en la unción del Señor Jesucristo, en el bautismo del Espíritu Santo, y recuerde, no estoy hablando de alguien muy maduro y de alguien poderoso en liderazgo y en teología. No, no, no. Esto es para todo creyente nacido de nuevo. Claro, en la medida del ejercicio, en la experiencia de vivir en la fe, pues uno va madurando. Pero nuestro espíritu es perfecto y tiene la estatura de Cristo, porque Cristo mora en nuestros corazones. Pero amar tiene que ver con el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el amor que viene descrito, el amor de parte de Dios, la manera en la que Dios ama, no se puede hacer humanamente hablando. Cuando un hombre dice, ya no aguanto a mi mujer, o cuando una esposa dice, ya no aguanto a mi esposo, es porque
no están caminando en el poder de Dios y son cristianos. Pero si entonces voltean a la palabra, voltean al Espíritu, y si tienen la unción, el bautismo del Espíritu o piden el bautismo del Espíritu Santo y caminan en ello, entonces el amor de Dios que es sufrido con las imperfecciones de los demás, que es paciente, que no busca lo suyo. En este mundo, todo mundo busca lo suyo. ¿O cuándo, dime tú, te levantas para ir a hacer cosas por los demás sin pensar en ti? Nadie puede hacer esto si no es con el poder del Espíritu Santo en su vida.